senador Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Le aviso que la mesa directiva está muy atenta del tiempo y que tenemos colaboración de la Asamblea. No se preocupe, voy a hablar 2:30. Adelante, senador. Bueno, 5 minutos es muchísimo menos que las 4 horas que duró el absurdo berrinche de la oposición en esta Cámara. Lo que hoy o lo que en este momento estamos discutiendo en realidad no da lugar a discusión alguna. Lo que hoy va a emitir este Senado de la República es la convocatoria y lo haremos cumpliendo en términos de la reforma constitucional que nos obliga a ello. Con la aprobación de esta convocatoria, inicialmente se inicia formalmente el conjunto de acciones que permitirán que haya la elección popular de integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, pareciera que esta tarde lo que estamos escuchando o viendo, pues es un desfile de hipocresías. Hay quienes piensan que defienden a la nación nada más porque se trata de venir a esta tribuna a decir que Morena va a quedarse con el Poder Judicial. No, y se los digo con toda franqueza y viéndolos de frente. En las últimas horas, el senador Adán Augusto López Hernández, en un apasionado discurso durante la sesión del Senado de la República, abordó uno de los temas más candentes en la agenda legislativa, la reforma judicial. Con un tono firme, Adán Augusto López dejó claro que lo que estaban discutiendo no era simplemente una cuestión que debía debatirse extensamente, sino que respondía a un mandato constitucional. Esta convocatoria, explicó el senador, marca el inicio formal de una serie de acciones destinadas a permitir la elección popular de los integrantes del Poder Judicial, es decir, los jueces, magistrados y ministros ya no serán designados a puerta cerrada, sino que serán elegidos directamente por el pueblo de México. Esto representa un cambio trascendental en el sistema de justicia mexicano, que hasta ahora ha sido criticado por su opacidad y su lejanía con la ciudadanía. Sin embargo, el senador Adán Augusto López fue enfático al señalar que detrás de este proceso de cambio, muchos intentan desvirtuar los avances que se buscan lograr. A lo largo de su intervención, calificó las críticas de algunos sectores como una suerte de desfile de hipocresías. Mencionó que ciertos actores políticos pretenden mostrarse como defensores de la nación, pero en realidad sus motivaciones son otras. Con un tono directo, afirmó que algunos creen que defender a la nación consiste únicamente en subir a la tribuna para señalar a Morena de querer apropiarse del Poder Judicial. No somos iguales, aseguró el senador, y añadió que no se trata de una maniobra política de su partido. Para sostener su argumento, Adán Augusto López se refirió a situaciones recientes en otros estados, como Jalisco, donde señaló que se dieron albazos para integrar un poder judicial a modo. Desde luego que no somos iguales. Nosotros no somos los que en Jalisco dimos un albazo hace algunos días para integrar un poder judicial a modo. Un poder judicial que, a propósito, está al servicio de algunos cuantos. A lo mejor a algún senador aquí presente le llamará mucho la atención si yo menciono el nombre de uno de los magistrados recientemente electos, o si le recuerdo a algún senador o alguna senadora que hoy viene a envolverse en la bandera de la defensa de la carrera judicial, que él llegó a ser o ella llegó a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado sin haber puesto el pie en un juzgado. Esta es una reforma a profundidad del sistema de justicia en este país. Y si las mayorías, si el pueblo de México decidió que era el momento de emprender una reforma, nosotros no hacemos más que interpretar y obedecer su mandato. Claro que va a haber reforma judicial y claro que van a ser las y los mexicanos quienes elijan libremente a quienes quieran que sean sus jueces.
Según el senador, estos procedimientos han resultado en la conformación de un poder judicial que no responde a los intereses del pueblo, sino a los intereses de unos cuantos. Con ironía mencionó que quizás a algunos senadores presentes les llamaría la atención si mencionaba el nombre de algún magistrado recién electo, o si hacía referencia a aquellos que, envolviéndose en la bandera de la justicia, llegaron a la presidencia de tribunales sin haber ejercido en un juzgado. El mensaje fue contundente: esta reforma judicial no es superficial, sino una reforma profunda y necesaria para el país. Adán Augusto López recordó que este cambio no es capricho de un partido o una facción política, sino que responde a una demanda legítima de la sociedad mexicana. El pueblo, dijo, decidió en las urnas que era el momento de emprender una reforma al sistema de justicia, y los legisladores, como representantes del pueblo, no hacen más que interpretar y obedecer ese mandato. En este sentido, el senador aseguró que la reforma judicial se llevará a cabo y que serán las y los ciudadanos quienes por primera vez en historia elegirán de manera libre a sus jueces, magistrados y ministros. Esta afirmación sin duda marca un antes y un después en la relación entre el poder judicial y el pueblo mexicano. En palabras del senador, dijo: claro que va a haber reforma judicial y claro que van a ser las y los mexicanos quienes elijan libremente a quienes quieran que sean sus jueces. Adán Augusto López también aprovechó su intervención para aclarar que si bien él siempre ha sido proclive al diálogo, no está dispuesto a tolerar componendas o arreglos políticos que traicionen el espíritu de la reforma. En un comentario que dejó ver las presiones políticas dentro del Senado, el legislador mencionó que minutos antes algunos de sus colegas le habían sugerido que dividiera la elección de ciertos cargos judiciales para postergar algunos hasta el año 2027. Esta propuesta, sin embargo, fue rechazada tajantemente por el senador, quien recordó que la Constitución manda que estos cargos se elijan en 2025 y así se hará sin excepciones. El discurso de Adán Augusto López culminó con un agradecimiento y una reafirmación de su compromiso con el pueblo de México. Para el senador, la reforma judicial es un paso histórico que no puede posponerse ni negociarse. En el año 2025, los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir a quienes administrarán la justicia en el país, y esto, aseguró, no es un logro menor. El mensaje final fue claro: el sistema judicial, tan criticado por su lejanía del pueblo, será transformado desde sus cimientos, y este cambio será liderado por el propio pueblo mexicano. En sus propias palabras, Adán Augusto López concluyó: por primera vez se van a elegir a sus jueces, magistrados y ministros. La reforma judicial, claro que va. Este discurso de Adán Augusto López resuena con fuerza en el contexto actual, donde las instituciones judiciales han sido objeto de creciente escrutinio. La posibilidad de que los ciudadanos elijan directamente a sus jueces es un cambio sin precedentes y marca un giro en la forma en que se concibe la justicia en México. Y aquí se los digo, pues desde luego que yo soy proclive al diálogo, pero nosotros no somos proclives a la connivencia, porque aquí mismo, y hace unos minutos, y el presidente del Senado lo sabe, me llamaron y me dijeron: oiga, vamos, pero ¿por qué no de una vez aproveche y dividan la elección de tales cargos, unos para el 25 y otros para el 27? No, la Constitución nos mandató que el 27 y los cargos se van a elegir, que el 25 y los cargos específicos de ellos se van a elegir en el 2025. No se equivoquen, aquí no va a haber ni componendas ni connivencias. Lo que vamos a ver en el 2027, 25 y 27 es una expresión histórica del pueblo de México. Por primera vez van a elegir a sus jueces, a sus magistrados y a sus ministros. La reforma judicial, claro que va.